Dios les bendiga a mis hermanas, a mis hermanos en este día. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, un pequeño estudio de algunos capítulos de Romano acerca de las doctrinas básicas, del desarrollo espiritual y del hecho de la manifestación de la vida de Cristo en el creyente. Quería que compartamos con ustedes algunos capítulos del libro de Romanos. Quiero comenzar con ustedes que podamos ver la diferencia de la vida cristiana normal y la vida cristiana común. ¿Son iguales? ¿Es igual la vida cristiana normal que la vida cristiana común? Vamos a ir viendo en este día algunas cositas que diferencian lo que es la vida cristiana normal con la vida cristiana común. Vamos a leer un poquito primero, vamos a leer Gálatas. Quiero que veamos qué dice el apóstol Pablo en referencia a Gálatas. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es uno de los resúmenes que hace Pablo sobre la definición de la vida cristiana. Eso es lo que él dice. Ya no vivo yo, ya no vivo más Pablo, sino que Cristo vive en mí. Hay una respuesta que tiene Dios para cada problema que nosotros podamos enfrentar. Y esa respuesta que Dios tiene ante nuestro problema es su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo en todo su proceder con nosotros, Él obra desplazándolo a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar. Todos sabemos que el Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados. Él vive por nosotros para nuestra liberación. Así que quiero que hablemos en esta tarde sobre dos sustituciones que tiene Dios para nosotros. Tenemos un sustituto en la cruz que asegura perdón y un sustituto en nosotros que asegura nuestra victoria. Vamos a ir viendo en la carta de la epístola a los romanos como base al estudiar la vida cristiana normal, considerando que nuestro tema desde el punto de vista experimental y práctico, ¿cuál es? Si nosotros nos ponemos a leer los primeros 8 capítulos de Romanos, vamos a encontrar que tenemos un doble problema. Tenemos el problema de pecados y tenemos el problema de pecado, el pecado. Los primeros 8 capítulos de Romanos forman una unidad. En primer lugar, vamos a ver que se puede destacar que en esa sección de Romanos se divide naturalmente en dos partes. Y vamos a notar que a la vez hay una sorprendente diferencia entre los temas de cada una de ellas. La primera parte termina en el versículo 11 del capítulo 5. Y la segunda parte termina con el final del capítulo 8. Así que tenemos dos partes que vamos a dividir. La primera se dirige a los pecadores, la primera parte. Y la segunda se dirige a nosotros, a los creyentes. Y hay algunas diferencias entre las dos. Por ejemplo, en la primera parte que hablamos, que es hasta el capítulo 5, hasta el versículo 11 del capítulo 5, se habla de la palabra pecados. Si nosotros nos ponemos a leer, vemos cómo enumera la cantidad de pecados que nosotros pudimos haber cometido cuando estábamos fuera de Dios, cuando no conocíamos a Dios. Y lo habla en repetidas veces. En la segunda parte casi nunca habla de pecados. En la primera parte tenemos pecados en plural, pecados, plural. En la segunda tenemos pecado en singular. ¿Y eso para qué es? ¿Qué significa eso? Significa que la primera parte es cuestión de los pecados que he cometido ante Dios, que se pueden enumerar. Son muchos. Estábamos sin Dios, lejos de Dios,
¿Y qué cometíamos? Adulterio, fornicación, borrachera, mentiras, todos esos pecados que podemos enumerarlos, muchos. Esos son, digamos, cuando estamos hablando en plural. No importa cuántos pecados cometo. El segundo asunto sería el pecado como principio de vida en mí. Los pecados son los que yo cometí. Y el pecado, ese pecado que habla Pablo, que lo vamos a ver, ese pecado que mora en mí, ese, digamos, es la raíz de lo que me lleva a que yo pueda cometer los pecados. Así que el segundo asunto, el pecado, es como principio de vida en mí. Eso está en mí. No importa cuántos pecados cometo, es siempre como que el mismo principio de pecado me conduce a que yo los haga. Porque hay un pecado natural, el pecado que traemos desde que venimos al mundo. Venimos con ese pecado. Así que tenemos que tener en cuenta lo que dijimos recién. Pecados es todos los que he cometido ante Dios. Y el segundo, el pecado, es como un principio de vida en mí. Es como esa naturaleza que traemos, es la naturaleza pecaminosa. Y a veces formamos un círculo vicioso porque a veces estamos con esa naturaleza que nos lleva a ese círculo vicioso que caemos, pedimos perdón, caemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por los pecados. Pero el pecado ese que tenemos, de ese que hablamos, de ese pecado que mora en mí, ese necesita liberación. Entonces, nosotros tenemos un doble problema, como dije recién. Pecados y pecado. Los pecados tenemos que pedir perdón, que su sangre nos limpie. Y el pecado necesita liberación. Muchas veces podemos alcanzar el perdón por todos los pecados, todavía por causa de la condición que uno tiene de pecador y no gozamos a veces de la constante paz del alma. ¿Por qué? Porque tenemos ese pecado. Cuando la luz de Dios llega a nuestra vida, comenzamos a ver en nuestro corazón, empezamos a saber que hay un pecado que está ahí. Y ese pecado es el que tengo que llevar a la cruz. Ese es el que necesita liberación. Necesito estar liberado del pecado. Descubro a través de la luz de Cristo que tengo una naturaleza de un pecador. Hay una inclinación en mi interior hacia el pecar, un poder que me lleva al pecado, como decía Pablo, ¿no? Maldito hombre de mí, ¿quién me librará de muerte, ¿no? Tenemos ese hombre natural que lo tenemos ahí, pero ese, ¿cómo se muere? A través de la cruz. Así que puedo buscar y recibir perdón, pero luego peco de nuevo y sigue así. Ese es el círculo vicioso, pecando y siendo perdonado, pecando y vuelvo a ser perdonado. Recibo el perdón, lo aprecio, gracias Señor, y estoy un tiempo así, pero necesito liberación. Necesito el perdón, pero necesito la liberación de lo que yo soy. Necesito el perdón de pecado para no estar apartado de Dios, para no crear esa barrera, pero necesito la liberación de lo que soy. Entonces dijimos que tenemos un doble problema, pecados y pecado. Pero también tenemos un remedio doble de Dios. Dios, al saber estas cosas, que nos conoce, tiene un doble remedio, que es la sangre y la cruz. Así que en estos primeros 8 capítulos romanos vamos a hablar de los dos aspectos de la salvación, perdón de pecados y liberación de pecado. Ahora debemos ir viendo esas diferencias. En la primera parte se menciona la sangre del Señor Jesús, pero nunca la cruz. En Romanos 3:25 y Romanos 5:9 habla de la sangre del Señor Jesús,
pero nunca la cruz. En la segunda parte del versículo 6 del capítulo 6, ahí ya se introduce un nuevo tema, el ser crucificado con Cristo. Lo que tenemos de la primera parte se centraliza en aquel aspecto de la obra del Señor Jesús, representado por la sangre derramada para nuestra justificación, para que seamos justificados ante Dios por la remisión de pecado. Estos términos no se usan en la segunda sección, donde se enseña que se centraliza ya en el aspecto de su obra, pero hablando más de la cruz. Es decir, cuando tenemos la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Y por qué es distinto la sangre y la cruz? Si bien es todo va todo encatenado, pero la sangre, ya dijimos, nos limpia de pecado. La cruz es la que nos da la liberación del pecado. La sangre trata con todo eso que nosotros hemos hecho. Así que la cruz es lo que nosotros mismos somos. No sé si es claro lo que digo, pero quiero que podamos entender, porque esto es algo tan básico, que a veces es básico, pero no lo hacemos tan profundo. La sangre sabemos que es para la expiación y tiene que ver con nuestra posición ante Dios, nuestro sentido de pecado. La sangre nos puede quitar, nos redime de los pecados, pero queda ese viejo hombre y se necesita la cruz para crucificarme a mí, a Daniel, al hermano Juan, al hermano Pedro, a la hermana Rosa, a la hermana Marta. Necesitamos que la cruz sea la que nos crucifique y nos libre del pecado. La cruz ataca la raíz profunda, ataca lo que es esa raíz que es la que nos lleva a pecar. Así que dijimos recién que teníamos un doble problema: pecados y pecado. Si bien ya no cometemos pecados cuando estamos en el camino del Señor, pero hay un pecado, ese pecado que mora en mí, ese tenemos que crucificarlo, ese necesita liberación. Teníamos un doble problema, pecados y pecado. Ahora tenemos el remedio doble de Dios, que es la sangre y la cruz, dijimos. El problema de nuestros pecados. Romanos dice 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Dice, siendo justificados, Romanos 3:24, también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso dice en Romanos 3:24 y 25. También dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, vamos a ir viendo cómo la preciosa sangre del Señor Jesús y el valor para nosotros en tratar con nuestros pecados y justificarnos a la vista de Dios. Así que es interesante que nosotros tengamos esta concepción de lo que significa también la sangre de Cristo. A veces nosotros decimos, sí, es básico, sí, bueno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no solamente que es básico, sino que tiene que ser profundo en nosotros y tenemos que saber diferenciar lo que hace la sangre y lo que hace la cruz. A veces, hermano, somos perdonados y vuelto a caer, como dije hace un ratito, y es porque no pasamos por la cruz. Hemos llegado a la cruz solamente a recibir lo que es la limpieza de nuestros pecados,
pero a veces nos cuesta entregar lo que es ese pecado que mora en mí. Nos cuesta estar en la cruz, ir a la cruz. Sabemos que cuando entró el pecado, es un acto de desobediencia a Dios. Y cuando esto ocurre, inmediatamente tenemos la conciencia de culpa. El pecado entra como desobediencia para con Dios, en primer lugar, y es una separación entre el hombre y Dios. Así que el pecado cumple en nosotros. El problema de nuestros pecados, en primer lugar, es que nos separa de Dios. No tenemos comunión. Hay algo que ahora impide que nosotros tengamos ese diálogo con el Señor. Eso es lo que hace el pecado en primer lugar. Como dice en Romanos 3:9, todos están bajo pecado. En segundo lugar, el pecado en el hombre constituye una barrera en la comunión con Dios, da lugar en él a un sentido de culpa, de alejamiento a Dios. El hombre mismo en su conciencia empieza a despertar y dice, como decía el hijo pródigo: Padre, he pecado. Empieza a darse cuenta de lo que había hecho en Lucas 15:18. Pero también sabemos que el pecado provee a Satanás su motivo de acusación ante Dios. Sabemos que mientras nuestro sentido de culpa le da motivo de acusación en nuestros corazones, a veces, como dice Apocalipsis 12:10, que Él es el acusador de los hermanos. Él es el que nos dice: tú has pecado. Nos acusa ante Dios y ante los hermanos. Entonces, el problema de nuestros pecados es que, en primer lugar, el pecado nos separa de Dios, no tenemos comunión. En segundo lugar, constituye una barrera a la comunión con Dios. Tenemos una conciencia de culpa. Y, en tercer lugar, provee a Satanás su motivo de acusación ante Dios. Ante Dios y ante los hermanos. Viene eso que empieza a acusarnos. Entonces ahí comienza a operar la sangre de Cristo, que opera de tres maneras. Y vamos a ir viendo cómo es esto. Dijimos que el Señor Jesús debía hacer algo con respecto a estas cuestiones del pecado y de la conciencia de culpa y la acusación satánica contra nosotros. Entonces Dios, ¿qué hace? Envía a su Hijo y muere por nosotros en la cruz, en primer término. Empieza a tratar con nuestros pecados a través de la sangre y luego empieza a tratar con nuestra culpa, tranquilizando nuestra conciencia culpable. ¿A través de qué? A través del perdón. Entonces vamos a ir viendo tres aspectos de lo que es la sangre de Cristo. La sangre, en primer lugar, en primer término, es para Dios. ¿Cómo es esto, hermano? Puede decir usted, ¿es para Dios? Si es para nosotros que somos pecadores. Pero la sangre es para expiación y tiene que ver primeramente con nuestra posición que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Estábamos ahí apartados a causa del pecado. Entonces, en primer término, es para Dios la sangre. Necesitamos perdón por los pecados que hemos cometido para que no caigamos bajo el juicio. Y son perdonados no porque Dios pasa por alto lo que hicimos nosotros, no es que Dios dice, bueno, yo no tomo en cuenta lo que hiciste, sino porque Dios ve la sangre de su Hijo. Entonces la sangre no es primeramente para nosotros, sino para Él, es para Dios. Si no quiero entender el valor de la sangre, tengo que aceptar la importancia que Dios le da.
Y si yo no conozco algo del valor atribuido a la sangre por Dios, nunca voy a entender lo que es su valor para mí. Es como, a ver, como si fuese, vio cuando nosotros le regalamos un juguete a nuestros hijos, le damos y le decimos, cuídalo, aprecialo, vos no sabes el sacrificio que hizo papá, que hizo mamá para comprarte esto. Y si nosotros no tomamos en cuenta el sacrificio que hizo, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese sacrificio que hizo Dios. Así que en primer lugar, la sangre es en primer término para Dios. Nosotros vemos en Levítico lo que era el día de expiación. Ustedes se acuerdan que en Levítico 16 explica lo que era el día de expiación. Tenía que llevar al lugar santísimo, entraba solamente el sumo sacerdote y esparcía la sangre, rociaba la sangre del Señor 7 veces. Tenemos que tener en claro que ese día la ofrenda por el pecado era presentada por el sumo sacerdote, a fin de que pueda expiar nuestros pecados. Bueno, tenemos que acordarnos lo que pasó un poco más atrás en Éxodo, cuando el Señor dijo que tenían que estar marcados los linteles de la puerta con sangre, y el ángel que iba a pasar matando a los primogénitos veía la sangre y no entraba a esa casa. Entonces, ese es el hecho puntual que nos marca que la sangre es primeramente para Dios. Dios es el que ve la sangre. A través de la sangre nosotros podemos tener vida. Eso es lo que le había pasado a los primogénitos de los hebreos que estaban en Egipto. Aquellos que no tenían marcada la sangre en el dintel de la puerta, venía el ángel y mataba a su primogénito, como el primogénito de los animales también. Entonces, en primer lugar, la sangre es Dios está mirando. Nosotros estamos ahí a través de la sangre, llegamos a Él a través de la sangre. En segundo lugar, tenemos que la sangre y el acceso del creyente. Dios está satisfecho por lo que el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, y a través de esa sangre tenemos el acceso a nosotros. Y dice en hebreo, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, nosotros también, a través de esa sangre que nos limpia, pero tenemos que purificar también nuestra conciencia. O sea, en segundo lugar, la sangre cumple, como dije, primero para Dios, para que Dios nos vea a través de la sangre a nosotros. En segundo lugar, para nosotros, para los creyentes, la sangre es para purificar los corazones de mala conciencia. No es solamente que queda ahí el escritor y dice, bueno, la verdad solamente limpia los corazones y la sangre queda ahí. No, sino que sigue, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Quiere decir que la sangre para nosotros también es importante porque nos limpia y transforma nuestra conciencia. Nos hace ver lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El corazón, dice Dios, que es engañoso más que todas las cosas y es perverso. O sea, nosotros tenemos que tomar ese sacrificio y tenemos que saber lo que significa. Tenemos que pedirle que nos limpie nuestra conciencia también, no solamente de nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar que a veces está tan arraigada en el pecado, y tenemos que pedir que el Señor nos limpie nuestro corazón y nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, nuestra mala conciencia. No hay un pasaje que solamente diga que la sangre limpia nuestros corazones. Así que tenemos que tratar de que limpie nuestras conciencias. Tenemos que ver que tenemos un corazón de fe y una conciencia libre de cualquier acusación. Son esenciales para que nosotros ya pensemos y digamos, Señor,
yo ahora con la conciencia nueva que tengo, sé que esto no lo tengo que hacer. Sé que esto es malo para vos. Antes no teníamos conciencia y pecábamos deliberadamente. Ahora, a través de la sangre que nos limpió, nos lavó, nos limpia nuestros corazones, limpia nuestros pecados, también tiene que limpiar nuestra conciencia. Tenemos que tener otro tipo de pensamiento. Nuestra conciencia tiene que ser distinta. Señor, no, yo esto no voy a hacer. El Señor me está marcando que esto no lo hago. El Señor me marca que esto está mal. Y después tenemos la otra parte, que es que la sangre venciendo al acusador. Esa es la otra parte. La verdad que es muy interesante cuando vemos en esta parte como la sangre obra para que el acusador no nos siga acusando. Porque sabemos que una de las cosas que más ataca y más estrategia le da al diablo es la de acusar a los hermanos. Dice en Apocalipsis 12:10 que él es el acusador. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese dilema, esa disyuntiva y decimos, yo cometí este pecado y es imperdonable, Dios no me va a perdonar, porque creemos nosotros que hay pecados que son imperdonables, pecados que son realmente duros, pecados difíciles, pecados que hay personas que lo tienen muy adentro y no quieren confesarlo porque son pecados hasta que nos da vergüenza decirlos y creemos que Dios no nos puede perdonar de eso. Pero tenemos que saber que, por ejemplo, qué es lo que dice en Primera de Juan 1:7, que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando dice todo, no dice una parte, no dice este sí y este no. Todo pecado. Es una obra maravillosa, es algo hermoso, es algo precioso de que nosotros tengamos que vivir sin culpa, hermano. No tenemos que hacerle caso al enemigo, que el enemigo siempre está acusándonos, siempre está ahí con el dedo marcándonos. Primero, el diablo es acusador ante Dios. Mirá lo que hizo tu hijo, mirá lo que hace. Y después a través de los hermanos, mirá este. Y a veces tenemos hermanos que son usados por el enemigo, que se ponen a acusar a los que cayeron. Y tenemos que saber que los que cayeron, hermanos, tenemos que tratarlo con amor. No tenemos que caerle con un garrote encima o con patada voladora. El hermano que cayó hay que restaurarlo con amor, orando por ese hermano que ha caído, ese hermano, esa hermana. Nosotros tenemos que saber que no tenemos que ser instrumentos del enemigo. Y muchas veces somos instrumentos del enemigo. Quizá hay hermanos que tienen una vida que no pueden desarrollarse espiritualmente porque sienten que el pecado que cometieron es imperdonable. Y vamos a refrescar nuestra memoria, como dice en Juan que recién hablábamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado. Todo lo que hay en mí, todo lo que está escondido, todo lo que yo creo que, y lo que por ahí ni me acuerdo, pecados que uno no se acuerda, todo es lavado por la sangre de Jesús. Así que no tenemos que estar pensando y darle motivo al acusador de que nos esté acusando. Dios cuando limpia, limpia y no se acuerda. No tiene un tiempo de decir, bueno, mirá que yo me estoy acordando de lo que hiciste antes. Dios ve todo y la sangre puede librar de todo pecado. Es algo maravilloso. No es que uno tenga un conocimiento profundo de uno mismo, si bien nosotros nos conocemos, pero Dios nos conoce más. Él sabe perfectamente. Y todo lo que yo tenga, todo lo que tenga oculto, si yo le pido a Dios que nos limpie, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Aférrese a eso, hermano. Hay que aferrarse a que la sangre de Jesucristo nos limpia. Pecados grandes y chicos. Pecados que yo crea que no puedan ser perdonados y pecados que parecen imperdonables. Pecados conscientes e inconscientes. Tenemos, hermanos, que saber que es eso así. Dios, viendo todos nuestros pecados en la luz, puede perdonarlos sobre la base de la sangre. Entonces, cuando el diablo viene a acusarnos, nosotros ¿qué tenemos que decirle? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que nosotros tenemos que saber que llegamos a Dios a través de la sangre. No hay nada que no nos acerque a Dios si no es la sangre, la propiciación de los pecados. Entonces, vamos a repetir un poquito. Dijimos que los primeros 8 capítulos de Romanos tenemos una parte que habla de los pecados y la otra que habla de pecado. Teníamos ese doble problema. Pecados que cometí antes y el pecado que mora en mí. Entonces dijimos que el remedio de Dios también es doble. Así como doble problema, tenemos doble remedio. La sangre y la cruz. La sangre que trata con todo eso que nosotros hemos hecho. Y la cruz con lo que nosotros somos. Entonces, sabemos que esa sangre, hoy vamos a hablar de la sangre, quizás en otra clase vamos a hablar de la cruz. Hoy vamos a hablar más de esto de la sangre. La sangre dijimos que primero es para Dios, importantísimo, hacia Dios. Dios es el que mira. Primer término para Dios es la importancia de la sangre. Segundo, la sangre es el acceso del creyente a Dios. Todo lo que llegamos a Dios, cuando nos encomendamos, cuando hablamos, siempre tenemos que hacerlo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Siempre. Señor, en nuestra oración, siempre pidiendo que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpie de aquellos pecados que a veces cometemos en forma que no nos damos cuenta. Esos que son pecados que no, la verdad que no, que decimos son inconscientes, porque a veces pecamos en forma inconsciente, quizá hablamos de un hermano o de una hermana o del pastor, hablamos algo mal. Esos son los pecados inconscientes que a veces cometemos. El hablar de mal, de más, juzgar, todas esas cosas que son inconscientes como aquellos pecados conscientes. Entonces, en segundo término, la sangre es importante para nosotros para llegar al trono, para llegar y para tener comunión con Dios, para que se rompa esa barrera a través de la sangre. Y en tercero es para vencer al enemigo, al acusador. Cuando el acusador nos quiere acusar delante de Dios, nos quiere acusar delante de los hermanos, tenemos ahí aquel que es nuestro abogado, aquel que nos defiende, aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida. Así que, hermano, si hay algo que te está acusando, si hay algo que te lleva a tener una vida de constante altibajos, que vos decís, esto la verdad que pido perdón, vuelvo a caer, pasa un tiempo y pido perdón y vuelvo a caer, que es como si fuese la ley de gravedad, ¿no? Que nosotros todo lo que tiramos para arriba siempre cae, porque hay una ley de gravedad. La ley de la gravedad es la fuerza que tiene la Tierra, una fuerza de atracción, que todo lo que tiramos hacia arriba va a caer. Y a veces tenemos ese pecado que es como una fuerza de atracción. Ese pecado, no los pecados, ese pecado que está morando en nosotros, tenemos que llevarlo a la cruz para que sea crucificado. Y hoy hablamos de la sangre. En otro momento vamos a estar hablando
de la obra de la cruz. Espero que sea de bendición, hermano, este pequeño estudio, que esta pequeña reflexión más bien, que son cosas básicas, pero son cosas necesarias que también debemos de hablar y que son básicas y a veces nos olvidamos de tan básico, nos olvidamos de lo que es. Quiera Dios que si hay alguna persona, algún hermano que está pasando esos momentos donde el diablo lo está acusando por algo que hizo, por algo que no se quiere perdonar, sepa que la sangre de Cristo es la que nos limpia, es la que hace que Dios nos vea de otra forma. El Señor nos ve de otra forma, a través de la sangre. Si hay ese pecado que nos está llevando a hacer lo que no queremos, pongámonos en la cruz. Así que espero que sea de bendición para su vida, como que es para mi vida también, porque esto es de bendición para mi vida, recordar todas estas cuestiones. Y vamos a estar en otro momento hablando de la obra de la cruz. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una buena tarde con el Señor. Amén.